Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Y antes de seguir, toma nota porque el esquema de este comentario y algunas orientaciones puedes descargártelo en un PDF gratuito. Puedes poner en el navegador evabravogarcia.com/17 y te descargas un PDF gratuito con el esquema de comentario y los contenidos más importantes de cada apartado. Te recuerdo evabravogarcia.com/17 con números. Bien, una vez que tengo ya determinado en la medida de lo posible qué autor, qué fecha y qué tipo de documento tengo, ¿qué es lo que puedo hacer a continuación? Pues teniendo muy presente qué tipo de documento tengo por delante, si es un manuscrito, un texto impreso, si es una encuesta sociolingüística, por ejemplo, puedo estructurar el análisis en función de los distintos planos tradicionales del lenguaje. Análisis ortográfico, análisis fonético-fonológico, análisis morfosintáctico, análisis léxico y luego pasar a hacer un análisis de tipo pragmático o enunciación relacionado con la estructura del documento y los valores pragmáticos del documento. Pero todo dependerá del tipo de texto que tengamos que analizar. Esta estructura no es la mejor del mundo, es una estructura simplemente básica y que te ayuda a empezar a iniciarte en el comentario de texto. Y antes de ir con detalle a cada uno de estos apartados, sí hay algo que quiero decir y que me gustaría que lo asumieras, ¿no? Que lo hicieras muy tuyo. Se puede hacer comentarios de textos de muy distintas maneras, siguiendo muchos tipos de esquemas y de estructura. El único comentario que no vale es el comentario palabra por palabra o línea por línea. Eso es totalmente contrario al espíritu y a lo que significa hacer un comentario. Hacer un comentario significa extraer de un texto una serie de valores o de fenómenos lingüísticos que tú vas a exponer de una manera ordenada. Y por lo tanto el comentario línea por línea no es ningún esquema de comentario. Eso no interpreta un texto. Creo que es entendible. Es una tentación, yo lo comprendo, ¿no? Ir viendo la primera palabra, la segunda, y cuando veo un rasgo, reconozco un rasgo, lo comento. Pero eso no es comentar. Eso es lo que tú puedes hacer como borrador. Evidentemente, cuando tú empiezas a comentar, pues empiezas a leer por la primera línea y terminas por la última, ¿no? Lógicamente, y ves la estructura del texto y encuentras fenómenos, pero lo que tienes que hacer es estructurar esos fenómenos. Y la estructura muy básica, la que yo te propongo, es ver si el documento te da esa información, características ortográficas, características de pronunciación, características de la morfosintaxis y características del léxico. Por supuesto que se pueden decir más cosas, pero empezando con estos 4 apartados obtienes un sólido esquema de comentario. En primer lugar, como te decía, cuestiones que tienen que ver con la ortografía y con la pronunciación y que se pueden ver en un texto o en un documento. Evidentemente, si estamos ante una encuesta oral o ante una película, no podemos hacer nada de ortografía. Es un documento oral, únicamente
podremos comentar pronunciación. Si tenemos un documento escrito por la persona, manuscrito o bien un fragmento de una novela, etcétera, sí que quizás podamos encontrar algunas características ortográficas. Propongo separar ortografía de los aspectos de pronunciación porque algunos rasgos tienen un valor exclusivamente ortográfico, no tienen repercusión en la pronunciación, mientras que otros elementos de un texto sí que tienen una expresión distinta en la pronunciación. Vamos con ejemplos y quizás así lo ves con más facilidad, de una manera más clara. Comprendo que hablar de un esquema de comentarios sin tener un texto por delante es una cosa un poquito árida, pero el objetivo de este episodio es darte simplemente un esquema en el que pensar, que trates de practicarlo y que en futuros episodios, cuando esté comentando algún texto y siga este esquema, pues sepas un poco de dónde viene, ¿no? Como te decía, en el análisis ortográfico le vamos a prestar atención a aquellos fenómenos que solo tienen valor ortográfico, a grafías, a letras que no revelan cambios o fenómenos en la pronunciación. En ese sentido, a lo largo de la historia del español hay cambios en el uso de las letras y por lo tanto las letras que aparezcan en un documento nos pueden servir también para datar, para situar ese documento en el tiempo. En el apartado ortográfico hay que distinguir y tener muy clara cuáles son las convenciones gráficas habituales y si el autor del documento las está siguiendo o se está diferenciando, se está separando de ellas. Las convenciones gráficas habituales de la época del texto. Por eso es importante describir en un apartado introductorio, en la medida de lo posible, el autor, quién es el autor y cuál es la fecha del documento. Si quieres organizar la ortografía, una forma muy fácil de hacerlo es hablar de grafías de fonemas vocálicos, todo aquellos que veas raro, distinto de lo esperable en cuanto a grafía de fonemas de vocales y grafías de fonemas de consonantes, ¿no? Es decir, grafías, letras que corresponden a sonidos consonánticos y que no siguen la pauta habitual. Un tercer apartado pueden ser otras cuestiones ortográficas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de mayúsculas y minúsculas, las abreviaturas, etcétera, que caracterizan un texto y que pueden también ser indicadoras de la época del documento, y finalmente hacer una referencia a la acentuación y a los signos de puntuación que tiene el documento. En el apartado fonético-fonológico, lo importante es ver, si se sabe de cuándo es el documento, cuál es el sistema fonológico que había en la época, cuáles son los sonidos habituales en el hablante de la época y en qué medida el documento los tiene o no, o es divergente, ¿no? Y en cuanto a la estructura, puedes hacer lo mismo, estructurar vocalismo, consonantismo y algunas cuestiones que tienen que ver con el orden sintáctico, con lo que se llama la morfonología, ¿no? Sonidos que tienen que ver con el orden en el que están las palabras. Dentro del vocalismo puedes hablar de vocalismo tónico o átono y otras cuestiones relacionadas con el vocalismo, ¿no? A lo largo de la historia del español, el vocalismo tónico se fijó mucho antes que el vocalismo átono, y las hablas populares del español, no solo del español americano, tienen variantes sobre todo en el vocalismo átono, con lo cual un documento que tenga variantes en el vocalismo átono es probablemente un documento que refleje un nivel sociolingüístico popular, por ejemplo, o que sea propio de una zona dialectal. En cuanto al consonantismo, puede ser muy rentable distinguir entre consonantismo explosivo, el inicial de sílaba, y consonantismo implosivo, el que está en la posición final de una sílaba.
Digo que puede ser rentable porque hemos visto en otros episodios de este podcast que muchos hablantes hispanoamericanos y andaluces, por ejemplo, tienden a debilitar, a no articular con fuerza o de una manera completa, por ejemplo, la S final de sílaba, la S implosiva. Pues cuando un hablante tiende a debilitar una consonante como la S en esa posición, quizás casi con toda seguridad también va a debilitar otras consonantes, la R, la L, la N, etc. De manera que podemos ver si el consonantismo implosivo, final de sílaba, tiene una tendencia a mantenerse o no. Y si no se mantiene, ¿a qué consonantes afecta? Por eso, estructurar así consonantismo explosivo e implosivo puede ser muy útil para hacerte una especie de fotografía, ¿no?, de cómo es ese hablante, cómo es ese autor del documento. También procederá a hablar de grupos consonánticos que en algunos determinados momentos de la historia se simplificaron, luego se recuperaron, etc. Y otras características consonánticas que tienen que ver con usos dialectales y que hemos analizado algunos rasgos en otros episodios de este podcast. Evidentemente, este apartado de análisis fonético-fonológico no tiene las mismas conclusiones, no se puede llegar a las mismas conclusiones si el texto tiene una ortografía personal o si es un texto impreso, ¿no? O, por ejemplo, si es una transcripción de una encuesta oral o directamente estamos escuchando una encuesta oral. Evidentemente yo puedo afinar muchísimo más si estoy escuchando a una persona que si estoy leyendo un documento suyo en el que tengo que esperar que por su nivel de formación, por su nivel cultural, pues no sea demasiado elevado, por ejemplo, y se le escapen rasgos en la escritura que me indiquen cómo es su pronunciación. Por eso podemos saber bastante de una persona cuando la oímos y es más difícil saber de una persona cuando leemos. En una carta del siglo XVI yo puedo encontrar con que falta una S. Imaginemos, los niños, no aparece escrito con S al final de los y al final de niños, sino que aparece los niños. ¿Qué puedo entender? Pues puedo entender que ese hablante, esa persona, si lo hace, sobre todo si lo hace varias veces, ¿no?, esa persona no articula, no pronuncia la S final de forma habitual y puesto que no lo hace, en algunos momentos se le olvida escribirla. Bien, yo puedo decir que esa persona tiende a perder, a debilitar la S final de palabra, final de sílaba, pero yo no sé exactamente cómo pronunciaba eso la persona que escribe una carta. Yo no sé si decía los niños o los niños. No lo sé, porque simplemente veo presencia o ausencia de ese. Mientras que si estoy escuchando a una persona hablar y le oigo decir los niños, yo puedo decir no articula la S implosiva como tal S, pero sí como aspiración. Los niños. O abre la vocal final, etcétera, ¿no? Eso solo lo puedo hacer a través de un audio. Dejamos para el próximo episodio 2 apartados más de este comentario: el comentario morfológico, morfosintáctico y el comentario léxico-semántico. Estos son los elementos que nos faltan por ver y cerraremos este esquema de comentario con unas conclusiones. Pero el episodio va siendo largo y prefiero que lo veamos con más tranquilidad en un próximo episodio. Te recuerdo que tienes un PDF gratuito en evabravogarcia.com/17 con números 17 con este esquema de comentarios que continuaremos en un próximo episodio del podcast El Español de América. Soy consciente de que este es un episodio un poquito más árido, quizás más útil para los que sois alumnos, estáis estudiando historia del español o español de América, pero no importa, quiero decir, aunque no sea esa tu situación, escuchar y tener en cuenta estas cuestiones te sirve también para hacer una lectura mucho más productiva de los textos históricos españoles.
Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo episodio donde continuaremos con esta orientación general para abordar un texto y hacer un comentario filológico. Déjame tus comentarios y sugerencias, así como las dudas que te surjan sobre este tema. Un saludo y hasta pronto.